Bueno, aquí el mantenimiento preventivo es la respuesta eh, más justa que hay para el mantenimiento correctivo. O sea, si yo no quiero llegar a la rotura con todo lo que vimos que puede provocar, eh, más allá del grado de incertidumbre de cuándo va a ocurrir, yo lo que tendría que tener es algún tipo de prevención. Bueno, el mantenimiento preventivo lo que hace es generarme reemplazos y algunas actividades como para no llegar al momento de la rotura. Lógicamente que el problema es cómo fijar el momento, la oportunidad como para poder hacer el mantenimiento preventivo adecuado, ¿no? Fijan en este gráfico torta que tenemos aquí, van a ver básicamente sobre un motor eléctrico la distribución de fallas como está dada, ¿no? Vemos que tenemos un 51% de las fallas siempre son en los rodamientos del motor, 16% de fallas en el estator, en dispositivos externos como pueden ser las borneras, acoplamiento, demás, un 16%, después tenemos, esto supone que es un motor con jaula de ardilla, está hablando de las barras del rotor, los anillos, ejes, etcétera, y otras 10%. Si yo tengo este motor que siempre lo administré desde el punto de vista de mantenimiento con correctivo, voy a darme cuenta que la mitad de las fallas que tengo, de la mitad de las interrupciones del servicio son dadas por fallas en rodamientos. Entonces, si yo quiero arrancar con un mantenimiento preventivo eficaz y de alto impacto, lo primero que tendría que hacer es establecer algún tipo de prevención respecto de los rodamientos. O bien seguimiento con vibraciones, con medidores de ruido, con tomas de temperatura, planes de lubricación adecuados para esos rodamientos y demás, con la idea de sacarme de encima el 51% de las fallas de ese motor. Así es como vemos, digamos, el impacto en la aplicación de técnicas preventivas. Por definición, es más o menos lo que estábamos diciendo, o sea, yo lo que voy a hacer es, voy a tener distintas intervenciones, inspecciones, voy a estar haciendo ajustes, voy a estar haciendo limpieza, lubricación, calibración de determinadas partes del equipo que tienen que tener una frecuencia fija, determinada, programada. O sea que cada equipo va a tener una cantidad de intervenciones preventivas que van a estar dadas por un programa que se va a emitir diariamente con las tareas establecidas para ese día. La idea es reemplazar elementos que en algún momento cercano se supone que van a fallar, o bien en esas inspecciones, si se trata de inspecciones o, digamos, revisiones, la idea es poder determinar o detectar cuestiones de desgaste o de falla prematura que conducirían a la rotura del equipo o de algún componente. Muchas veces ese tipo de inspecciones, esas inspecciones se pueden hacer durante la parada del equipo. Quizás el equipo para porque está, digamos, no lo necesito para la producción, entonces yo puedo aprovechar y hacer determinado tipo de inspecciones en zonas del equipo en las cuales yo no puedo acceder cuando el equipo está en producción. Las pautas para el mantenimiento preventivo, o sea, para fijar exactamente el momento en el cual yo voy a intervenir, pueden basarse, por un lado, en las recomendaciones del fabricante. Siempre tenemos que tener en cuenta que el fabricante va a tratar de estar a cubierto respecto de sus garantías, por lo tanto, si de él dependiera, me haría reemplazar los rodamientos todos los días. Entonces siempre voy a tener rodamientos nuevos y nunca voy a incurrir en una falla, ¿no? Estoy exagerando y llevándolo a un plano ridículo, pero lo que tenemos que tener cuidado es eso, las recomendaciones del fabricante a veces pueden ser tendenciosas para beneficio del fabricante. Podemos usar los datos estadísticos, por eso cuando hablábamos de la registración en las fichas de equipo,
de todo lo que le pasaba a los equipos a lo largo de la historia de la operación, es importante a la hora de obtener estos datos estadísticos, porque me va a decir, digamos, aproximadamente cada cuánto se rompe un rodamiento, cada cuánto se descalibra una válvula de seguridad. Entonces yo, de esa manera, eligiendo el menor plazo, podría yo estimar cuándo debo hacer, cuándo debo llevar a cabo esa tarea preventiva como para evitar caer en la zona de falla. La experiencia del personal, obviamente, o sea, la persona que está todos los días con el equipo y que reemplazó en un año 14 veces el mismo motor porque se quema, va a llegar un momento que se va a dar cuenta por qué está ocurriendo ese tipo de falla, y es esa experiencia la que me va a poder poner en alerta de revisar o realizar algún tipo de tarea preventiva antes de que la falla ocurra. Y después instrumentar los equipos. Instrumentar los equipos me mete dentro de un mantenimiento que está basado en la condición, o sea, mantenimiento basado en la condición tiene que ver con que yo voy analizando y obteniendo datos de la condición operativa del equipo, y en función de lo que me digan esos datos yo voy a intervenir, inspeccionar, lubricar o hacer determinado tipo de actividades preventivas como para, nuevamente, evitar los fallos que después me llevarían a la rotura y al mantenimiento correctivo. Estos programas de mantenimiento deben, como decimos, no solamente tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. Todo manual de equipo trae recomendaciones del fabricante respecto de cómo hacer las inspecciones. Es muy común encontrarse con algunos equipos que ya tienen unos años digamos, encima, unos cuantos años de operación, en que uno encuentra, por ejemplo, reemplazar el aceite de una caja reductora cada determinada cantidad de horas, o de una bomba. O sea, realizar actividades que tienen que ver con el tiempo de uso. En grandes volúmenes de aceite hoy en día ya no se trabaja con la cantidad de horas para reemplazar el aceite, sino que se trabaja en base a la condición. Hoy hay distintos tipos de análisis, no solo el físico-químico, sino también hay toda una variedad de, digamos, de determinaciones a través del código ISO que yo puedo hacer por un lubricante para saber cómo están sus condiciones o características físico-químicas y cómo están los contaminantes que pudieron ingresar a ese aceite, si tiene agua, partículas sólidas, carbón, gas. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es monitorear la condición del aceite y reemplazarlo cuando este aceite realmente esté fuera de condición, no por tiempo. Esto es válido para grandes volúmenes, estamos hablando por ahí equipos que llevan del orden de 300, 400 litros en adelante. Bueno, respecto de trabajar en la condición, también deberíamos, y hablando de lubricantes, deberíamos entender que inclusive los aceites lubricantes, cuando están contaminados con agua, pueden ser secados, cuando están contaminados por partículas, pueden ser filtrados y seguir utilizándose, y hasta inclusive hoy en día, cuando el paquete de aditivos ha decaído, todos sabemos que un aceite lubricante no es ni más ni menos que una base mineral, como siempre lo fue, con una determinada viscosidad, a la cual se le agregan aditivos para las características de lo que tenga que hacer. Si va a estar en una caja reductora, son generalmente las determinaciones, los ISO que terminan en EP, extrema presión. Si va a estar en una turbina de vapor o en algún tipo de equipo en la industria del papel donde hay mucha humedad presente en la atmósfera, va a tener condiciones de ese multiplicante como para poder separar el agua en forma rápida, el agua que puede ingresar por la higroscopía propia que tiene el aceite. O sea que los aceites, por más que estén contaminados, pueden recuperarse, y hasta inclusive, si está deteriorado su paquete de aditivo, ese paquete de aditivo en cierta medida puede también reacondicionarse. O sea que hoy nadie tira algo por horas de uso, sino que lo que se hace es monitorear la condición. Esa es la base de precisamente el mantenimiento basado en la condición. Bueno, la mejora en el plan de mantenimiento preventivo es actualizar las frecuencias, o sea, las frecuencias no tienen que ser excesivas y tampoco estar en defecto.
Y obviamente reducir los costos en las intervenciones que yo realice. Pero reducir los costos no quiere decir, por ejemplo, utilizar repuestos o componentes que sean de segundas o terceras marcas, porque después es mucho peor el perjuicio que voy a ocasionar.